A que vayamos a la escritura, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, porque en realidad uno de la alabanza es importante, ¿cierto? Es muy bueno alabar al Señor, pero debemos estar, hermanos, en realidad también centrados en lo que la escritura hoy nos va a enseñar. Estamos viendo empezamos a ver una serie de temas jueves por medio, vamos a ver intercalado Marcos. El próximo jueves veremos Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, sobre el tema de la incredulidad. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Y bueno, vamos a ver ese aspecto, pero hoy vamos a ver en los temas que estamos llevando, en el bloque que comenzamos, temas sobre la iglesia local. Estamos viendo sobre la membresía, mis queridos hermanos. Y espero que ustedes estén entendiendo la importancia de estos temas. Esto ya los habíamos visto años atrás cuando vimos los distintivos de la asamblea, pero el Señor ha puesto en el corazón repasar para recordarles a ustedes, los que están aquí presentes, más los que están allá conectados en Zoom, qué importante, qué válido es en realidad entender, hermanos, el significado de ser miembro de algo, en este caso de la iglesia. Entonces yo de todas maneras los estudios van a ser voy a tratar de hacerlos más dinámicos, así que voy a hacer preguntas para los que están aquí presentes o preguntas para los que están en Zoom allá, y ustedes pueden abrir sus micrófonos y contestar las preguntas. Eso es para que sea más dinámica la reunión y en sus mentes se vaya quedando en los términos de lo que estamos hablando sobre el tema de la membresía. La membresía. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la iglesia de Dios, estamos hablando de qué término, hermanos. Y les pregunto para que ustedes me contesten. Cuando hablamos iglesia en el sentido singular, estamos hablando de qué iglesia. La iglesia del Señor. Muy bien, hermano Nelson, la iglesia del Señor, o sea, la iglesia universal. Recuerden que todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en verdad, que hemos sido apartados, dice la escritura también en un verso que ya les voy a preguntar cuál es para que lo estén memorizando, ¿no? Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo para salvación, somos incluidos o somos parte ya por medio de Dios mismo de una iglesia, de un nombre, digamos así, llamado iglesia, un grupo llamado iglesia. Para que me entiendan los términos. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia universal. Todos los creyentes en todos los países, de todas las lenguas, tribu, lengua, eso es lo que se ve en Apocalipsis, ¿no? Todo linaje, lengua, tribu, nación que hemos creído, conformamos la iglesia. Pero cuando hablamos de las iglesias, las en términos plural ya, nos estamos refiriendo ¿a qué? A las iglesias. A las iglesias locales, es una sola iglesia universal, pero hay diferentes iglesias locales. Muy bien, hermano Julio, las iglesias locales. Hermanos, entonces, ¿cómo se es visible? ¿Cómo es visible la iglesia universal? Por medio de las iglesias locales, o de las asambleas locales, o de los grupos locales. No vamos a usar el término, ahorita una hermana dijo denominación. Vamos a quitar ese término, porque en realidad nosotros en este tema, los que vamos a ver a continuación también, no tiene nada que ver la denominación, porque la denominación ha sido algo, ahorita lo vamos a ver, una manera de confundir, ha confundido mucho al pueblo de Dios, porque en realidad ha traído más una división antes que una unión, porque las denominaciones son aquellas que, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, hablamos de una iglesia, y no hablamos de la iglesia, por ejemplo, de Calvino, que es una denominación, o sea, la calvinista, o la iglesia luterana, que es una denominación, o sea, los luteranos, o la iglesia anglicana, o la iglesia metodista, o no. Nosotros somos parte de la iglesia sin nombre, denominación de esa clase. Nosotros comenzamos así, hermanos, hace más de 400 años, reuniéndonos en casa, bueno, eso fue reuniéndonos, no hemos ni nacido, obviamente, pero eso comenzó en los años 1600 en adelante, en Inglaterra, un grupo de hermanos que decidieron volver al origen, a sus orígenes, a cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Y de ahí empezó este movimiento que se llama el movimiento de los hermanos, de la cual nosotros somos parte, y de la cual
hay cientos de hermanos que estamos conociendo y que estamos teniendo comunión, que son los hermanos que también, sin conocernos, que el Señor ha guiado y se han estado congregando en sus hogares, que es lo mismo. Nosotros aquí decidimos reunirnos ya en un edificio más grande por la cantidad de hermanos que en realidad hay en número. Pero vamos al término para no desviarnos del tema principal. Hay un verso que habla, si ustedes han tomado las notas, ustedes deben tener ese verso en sus mentes porque es uno de los versos más importantes, que habla de la obra del Señor para la iglesia. O sea, eso está en 1 Corintios. Si alguno me puede decir la cita de quién es o quién hizo la obra de incluir a los creyentes en el cuerpo de la iglesia. Aquí dice Kelly que es, muy bien Kelly, el Espíritu Santo. ¿Y qué verso es, mi Kelly? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque en un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, hay un cuerpo, no hay varios cuerpos. Cuando hablamos el término cuerpo, ¿estamos hablando de qué, mis hermanos? Cuando usamos el término cuerpo, ¿estamos hablando de qué? En la Biblia, de la iglesia, ¿no? Y recuerden el principio de interpretación en los evangelios, sobre todo cuando comienza y se empieza a mostrar el evangelio del reino, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que ver con la salvación que Cristo trae al corazón de las personas, ¿verdad? Eso es el evangelio de Dios, ¿no? El perdón que el Señor trae por medio de Jesucristo para aquellos que hemos creído y que después de creer, dice, somos bautizados en un cuerpo. Entonces, en el principio en los evangelios, cuando se habla del reino de Dios o el reino de Cristo o el reino de los cielos, son principios, entiendan bien, que se aplican a la vida de iglesia, a la vida de iglesia. Ahí podemos ver, por ejemplo, Mateo 5, que habla de las bienaventuranzas y se aplican a cómo vivimos nosotros como una asamblea local. Cuando se habla también, por ejemplo, en la disciplina, Mateo 18, cuando se habla del perdón, cuando se habla hasta Mateo 18, 19, todos estos términos tienen que ver con la iglesia. Bueno, muy bien, hermano. Eso lo vimos el jueves hace 15 días. Entonces, el término iglesia se usa en plural, que significa pasa de la iglesia invisible y universal a referirse de manera plural a las iglesias locales. ¿Cómo sabemos que existe la iglesia universal? Por medio de las iglesias locales. Vamos a usar el término congregaciones locales, comunidades locales, o usemos también, que es válido el término localidades locales, en realidad, aunque el término localidad no está en la Biblia, ¿no? Está más asamblea, congregación o tal, pero vamos a usarlo para determinar un grupo en particular, no creo que causen eso confusión. Entonces, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es nuestra responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana? Les pregunto, pueden contestarme aquí fuerte los que están aquí que se escuchan, o los que están allá en Zoom, abren su micrófono y me responden. ¿Creen ustedes que es nuestra responsabilidad edificar o ayudar a edificar una iglesia sana? La respuesta es sí, tienen que decir sí. Bueno, los hermanos ya me contestaron. Somos colaboradores. Amén, sí señor, los hermanos movieron la cabeza pero no se escuchó, tiene que ser un sí fuerte. Muy bien, ¿por qué tenemos la responsabilidad de ayudar a edificar una iglesia sana? Porque el verso que leyó Kelly nos dice que el Espíritu nos incluyó en un cuerpo, ¿verdad? Usted ya tiene la responsabilidad, tenemos esa responsabilidad a ser incluidos en un cuerpo. Estoy usando reiterativamente algunas palabras para que se les quede en su mente con respecto a lo que estamos enseñando. Entonces, hermanos, si somos creyentes, si ustedes allá en Zoom son creyentes, los que están acá son creyentes, la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Por qué? Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos ordena que, ¿quién sabe ese verso de Mateo 28, 18 al 20? Es un verso clave, que es conocerlo, ¿no? Id y haced discípulos. Bueno, comencemos. El verso dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿no? Y dice el Señor a los que le oían en ese momento, vayan y hagan discípulos. ¿Qué más? Dicen, ¿qué sigue? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dicen? Enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor le ordena a sus primeros discípulos que hiciesen discípulos. Y les dice, y ese mandamiento también va para nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Vayan, enseñen el evangelio, hagan discípulos. Después de hacer un discípulo, lo que sigue a continuación para un discípulo verdadero es un deseo que viene del Señor, que es que Mateo 28 lo dice, hagan discípulos y ¿qué? Bautícenlos. Entonces, el bautismo, hermanos, para ustedes y los que están aquí, los que están allá en Zoom, es una prueba, una señal, una manifestación visible de un cambio interno, pero también de un deseo real que viene de parte del Señor, que es, en la obediencia, ser bautizados y ser identificados, uso ese término, como parte como parte plural, como iglesias de un cuerpo universal llamado la Iglesia Universal. Perdonen si soy redundante en algunas palabras. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Judas versículo 20 y versículo 21. Un hermano que lo lea, por favor. Judas nos dice, que nos exhorta ¿a qué? Si nos exhorta a eso, ustedes me van a dar la respuesta también. Entonces, Jesús nos ordena a ser discípulos. Los discípulos tienen que ser enseñados, ¿verdad? Que guarden todas las cosas. Pero Judas también dice, ¿quién tiene Judas? Los que están allá en Zoom pueden abrir el micrófono y compartir. Dicen Judas capítulo, bueno, Judas es un capítulo, versículo 20 y 21. Ya Kelly está leyendo acá, pero toca más altico mi Kelly, porque allí ya le iban a bloquear. Dice Judas, muy bien, Kelly lo leyó, dice, pero ¿qué, Kelly? ¿Vosotros? Kelly está leyendo. Bien, Kelly lee el verso 20. Pero vosotros, amados, dice Judas, nos exhorta. Dios exhorta por medio de Judas aquí. Dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Sí? Orando en el Espíritu, conservaos. Está hablando en términos plural, ¿no? A quienes les estaban escuchando que eran parte de una iglesia. En este caso Judas le escribe a los hermanos, ¿ve? Dice a los santificados, dice Judas en el verso 1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que era tal vez este Judas era el hermano de Jesús. Jacobo y Judas eran hermanos de Jesús, ¿verdad? Los que en un principio no creían en él, ahora creían. Recuerden que Jacobo, el hermano del Señor, fue muerto, creo que fue el que fue primero muerto por decapitación. Bueno, dice Judas a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿A quién se está refiriendo entonces Judas aquí? A los que forman parte de la iglesia. Y la exhortación de Judas es, edifíquense. ¿Dónde nos edificamos sobre la fe? ¿Se edifica usted en YouTube? ¿Se edifica usted en las redes sociales? Hoy día es muy fácil para muchos ser cristianos de redes sociales, ¿no? A veces suben muchas imágenes y suben versículos y subimos, porque yo lo hago, pero obviamente aclaro, mi intención no es esa, lo hago más como didácticamente, pero hay hermanos que se han desviado pensando que esa es una manera de mostrar fe, lo cual es correcto, pero es una manera de mostrar obediencia en identificarse como parte de un cuerpo, en este caso iglesia. Pero el Señor dice, edifíquense de una manera muy particular. Por ejemplo, Pedro nos llama a utilizar nuestros dones para servir a los demás, dice en 1 Pedro 4:10. Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia pueda madurar. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Y lo leo, dice Efesios 4, versículo 13 al 15. Espero me estén escuchando bien, yo por fe estoy hablando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo vimos cuando estudiamos Efesios, toda esta enseñanza sobre coyunturas y sobre articulaciones y todo lo que significó ser parte de un cuerpo. Entonces, hermanos, ustedes deben entender, nosotros debemos entender que ahora somos parte de un cuerpo universal llamado iglesia, que se muestra como testimonio visiblemente ante quienes nos ven, incluso ante los ángeles mismos, porque la iglesia da testimonio en todo lo que conlleva ser iglesia a los ángeles. Eso lo dice en Efesios y más adelante de pronto mencionemos el verso. Pero estamos llamados a mostrar de manera visible, hermanos míos, lo que significa ser parte de los salvos del Señor. Y entonces, por eso espero que entiendan ustedes la responsabilidad nuestra en afirmar o en ayudar a edificar una iglesia sana. Entonces, ¿cuáles son los aspectos prácticos de la iglesia? ¿Qué significa eso, ser parte de una iglesia? Y eso tiene que ver con el tema de la membresía. Aunque, hermanos, la palabra membresía, que se deriva de la palabra miembros, la palabra membresía como tal no está en la Biblia. Pero da la idea, y quiero aclarar porque realmente eso ha generado una confusión y hay personas que creen, hay cristianos que creen que la iglesia es un club social al cual se va los domingos para tener vida social, hacer amigos, compartir, ¿verdad? Cuando hablamos de membresía no hablaremos de la membresía como la que se obtiene en un club. El otro día llevé a un cliente, socio del club campestre, y la sola membresía, el solo cupo vale entre 6 en adelante, 6 millones de pesos que ellos pagan y mensualmente pagan una cuota altísima por ser miembros del club campestre aquí en Bucaramanga, donde está la élite, los ricos de la ciudad. Pero nosotros tenemos una membresía gratuita, no tenemos que pagar, ¿no? El Señor ya pagó por nosotros. Pero hermano, la iglesia no es un club social, ¿verdad? Tampoco la iglesia es un lugar de beneficencia, voluntariado, donde se practica el evangelio social, aunque la iglesia puede ser se usa para alcanzar a otros con el amor del Señor. Por ejemplo, me acuerdo el otro día que fuimos como iglesia, ¿se acuerda que fuimos a un parque, repartimos chocolate y le hablamos a los migrantes? Algo que descontinuamos, pero que tenemos que de alguna manera volver a reactivar esas maneras del evangelismo, entre comillas, y lo digo con respeto y claridad, el evangelio social. Nada tiene que ver con el evangelio social que se enseña mundanamente. El evangelio social es llegar a las personas, ¿verdad? Con un gesto de amor para hablarle del evangelio verdadero que salva, ¿no? Entonces la iglesia no es un lugar donde solo se tratan asuntos religiosos, ¿verdad? Donde se viene, como decir, a tratar temas trascendentales que son válidos sobre la vida, ¿no? Que cómo vivir, cómo perdonar, cómo amar, cómo actuar, cómo conocer. No, la iglesia no es eso solamente, hermanos. Y bueno, lo que yo quiero decir, hermanos, es que la iglesia enfrenta problemas y situaciones muy diferentes a los que enfrentaban los primeros tiempos. No, los primeros 300 o 400 años, hermanos, de la vida de iglesia fue una vida de persecución y muerte. Hoy día, a excepción de los países donde se prohíbe el evangelio, China, los países musulmanes y algunos países donde el evangelio o la verdad del evangelio está prohibida, incluso hoy culturalmente se está buscando minimizar o restar o acabar la iglesia en todas sus formas. Entonces, esto es historia, pero les comento, hermanos, la iglesia no enfrenta los mismos problemas que en ese entonces. En ese entonces usted era parte, como en Hechos 2:42, que los que oyeron la palabra, creyeron, fueron bautizados. Esos creyentes, todos esos cristianos de esos primeros años estaban bajo riesgo de muerte apenas se bautizaban. Entonces, para ellos tenían que pensar muy bien si se bautizaban para ser incluidos o para ser tenidos en cuenta en una asamblea local, porque eso significaría muerte. Todo cambió en el año más o menos 313, cuando el emperador Constantino, en una pelea, en una batalla, tuvo una visión de una cruz que le decía: bajo este signo vencerás, y él creyó que Dios le estaba hablando, y bajo ese reinado de Constantino, las persecuciones hacia los creyentes disminuyeron, y 50 años más adelante, 60 años más adelante, se legalizó, se hizo oficial el cristianismo, ¿no?
Entonces, eso le causó un gran problema a la iglesia, porque la iglesia pasó a ser también parte del Estado, ¿no? Es bueno entender que la iglesia tiene que estar separado del Estado, pero en ese entonces, cuando la iglesia se volvió ya oficial, ya cualquiera podía ser cristiano. Miles de paganos entraron a la iglesia, ya estaba formándose la iglesia católica, que significa universal. Entraron y formaron parte de la iglesia y trajeron todas sus enseñanzas paganas, y la iglesia lo que hizo fue una amalgama para ganarlos a ellos. Fue un desorden completo hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, hoy en día, hermanos, existen miles de denominaciones. Por eso nosotros no somos denominación. Sí, somos las asambleas de los hermanos. Aquí por ley nos identificamos con un letrero. Pero igual, hermanos, con letrero o sin letrero, con permiso legal o sin permiso legal, nosotros seguimos siendo iglesia. Con puertas cerradas, con puertas abiertas, reuniéndonos en casa, reuniéndonos en los bosques, donde sea que el Señor nos guíe, seguimos siendo iglesia. Entonces tengan en cuenta esto. Hay miles de ministerios, hay miles de iglesias, ¿verdad? Hay miles de denominaciones. Y vemos y conocemos cientos de problemas, hermanos, divisiones doctrinales, de liderazgo, incluso entre países. Hubo guerras entre católicos y protestantes en Europa en los años 1500 hasta 1800 más o menos. Hubo guerras en Irlanda en el siglo XX, eran católicos y protestantes. En Irlanda del Norte, que se dividió después, Irlanda del Norte católica, Irlanda del Sur protestante, creo que es en ese orden. Pero nuestro compromiso, hermanos, es vivir y practicar lo más cerca posible de las Escrituras nuestra vida de iglesia individual, porque el Señor nos dice o nos manda que nos reunamos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, y le habla a una iglesia en particular, como también habla en Romanos capítulo 1 o en Efesios capítulo 1, él le habla a los cristianos que particularmente se reunían como parte de la iglesia universal en una iglesia local, en una ciudad llamada Corinto. Así como Judas le habla a los cristianos en general, pero dice a los llamados, a los congregados. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, hablándole a los corintios, la iglesia que existía en ese entonces en la ciudad de Corinto. Perdón. Entonces, hermanos, no hay excusa para que indaguemos, ¿verdad? Averigüemos y en realidad hagamos como Apolos. Alguien que me lea Hechos 18:25, por favor. Si es un hermano de acá, le pido el favor fuerte y claro, o un hermano en Zoom puede abrir su micrófono. Léame Hechos 18:25. Hermanos, nuestra tarea. Yo estoy aquí solo como el maestro guiando. Créanme que yo esto ya lo hice de manera personal. Yo necesitaba confirmar que si lo que se me estaba enseñando era real o no. Yo voy a la escritura, ¿verdad? Y esa escritura es la que yo les enseño a ustedes, pero ustedes van a confirmar que si lo que yo digo es verdad o no. Pero miren lo que hacía Apolos. Un hermano que me lea Hechos 18:25, por favor. Héctor va a leer, perdón. Siga, Héctor, disculpe. Ya, hermano. Sí, Héctor va a leer. Siga, Héctor. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muy bien, usted habla de un hombre que empezó a conocer, pero él fue instruido, y él siendo instruido dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque él se dedicó a investigar y averiguar, y de eso hablaba. Entonces, hermanos, este tema es bíblico, el tema que estamos hablando es bíblico, y espero en el Señor, hermanos, que esté orando en sus corazones, para que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos al ser parte de la iglesia del Señor, que se muestra visiblemente en una asamblea local como aquí en el barrio Santa María, como puede ser en el barrio San Francisco, como pueden ser otros hermanos que se reúnen de manera bíblica, doctrinal, ¿verdad? Ortodoxa, en cualquier lugar, no importa el nombre que tenga, ¿no? Pero desafortunadamente ese temita o esa idea de las denominaciones ha generado mucha confusión. Por eso nosotros, vuelvo a resaltar, no somos denominación, ¿verdad? No somos. Muy bien, hermano. Entonces, recordemos, hermanos, que el desarrollo de la iglesia o la manifestación de la iglesia debe ser conforme a ¿qué?
nuestra manifestación como iglesia, nuestro desarrollo como iglesia debe ser conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, no conforme a la cultura. Hoy día la cultura le manda a la iglesia, ¿no? A veces en la iglesia moderna no se enseña lo que no es culturalmente aceptable. No se habla del pecado, no se habla de la disciplina, no se habla del juicio de Dios, no se habla de la santidad, ¿verdad? Se programa la iglesia como una manera de atraer multitudes. ¿Para qué? Para usufructuar dinero, en este caso los famosos ministerios del Evangelio de la Prosperidad y otros enfoques. Pero hermanos, nosotros no somos como aquellos que falsifican la palabra del Señor. Por eso yo les invito a que no me crean a mí, créanle al Señor. Busquen en sus hogares, y aquí les entregaré también las notas si lo quieren o lo que están escuchando aquí, y diligentemente confirmen que lo que les decimos es cierto. Entonces, los problemas de la iglesia primitiva, recuerden, no son los mismos que de la iglesia de hoy, de la iglesia moderna del siglo XX-XXI. Por ejemplo, los primeros cristianos eran fácilmente identificados, ¿verdad? Se sabía que en cada ciudad quiénes eran los cristianos y qué cristianos eran una iglesia. Eso era lo que se sabía, ¿no? Entonces, Alicia, una vecina nos está advirtiendo de una cosita. Entonces, hermanos, los primeros cristianos eran identificados, se sabían quiénes eran, ¿verdad? Se conocían en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo se sabían que eran cristianos? Bueno, ya más adelante veremos por qué se identificaban, por qué ellos eran señalados en cierta manera. Se sabían quiénes eran los cristianos, que era muy diferente a quienes, los paganos. Unos adoraban en los templos, en las colinas santas, en Atenas o en Roma o en cualquier ciudad. En Éfeso le tenían una estatua a Diana, ¿no? Salve Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan cuando dicen Hechos? Ellos se convirtieron, quemaron sus ídolos y sus cosas de magia y se entregaron al Señor. Entonces eran identificados por algo. ¿Cómo se identifica un cristiano de un pagano? Hago una pregunta así como rápida para que ustedes me hablen allá, ya que la vecinita allí nos interrumpió. Pero ¿cómo se identifica un cristiano, un creyente de un pagano? Denme un ejemplo. Rápidamente. ¿Cómo se identifica usted uno que no es creyente, por ejemplo? El creyente habla de Cristo. Muy bien. Sí, el creyente habla de Cristo. ¿Qué más? Así puntualmente como hizo Julio. El creyente habla de Cristo. ¿Qué más hace un creyente en comparación a un no creyente? ¿Qué, Kelly? Pero se congregan, o sea, hay una característica, una cosa. Bueno, eso lo vamos a también aclarar más adelante. Hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo hacen los que no creen cuando van a sus reuniones? ¿Por qué van ellos? Y nosotros, ¿por qué venimos a las nuestras? ¿No? Vamos a hablar esa diferencia también más adelante, ¿no? Un creyente habla de Cristo y una manera de hablar de Cristo es donde nos reunimos, la gente nos ve. Y algo que vamos a ver en el próximo tema cuando hablemos del concepto de la grey de Dios y los pastores, que es lo que sigue de los líderes de iglesia, el pastorado, ancianos, obispos, lo que enseñan, los guiadores que enseñan la escritura. La gente está acostumbrada a diferenciar, la gente está enseñada a diferenciar el lugar donde se reúnen por lo que están haciendo, ¿verdad? Por quienes les dirigen, por ejemplo, por cómo cantan, por ejemplo, por qué es lo que hacen. La gente está mirando lo que nosotros hacemos. Entonces, hace muchos años, a algunos vecinos en el tiempo que yo acá decían: me gusta su iglesia, pastor. Ellos saben que, bueno, ellos no saben, pero yo los dejo hablar. Nos gusta su iglesia, que nunca venían, pero pasaban, ¿no? Nos gusta verlos, escucharlos cantar. Nos gusta cómo se aman, decían los vecinos, unos vecinos adventistas decían. Ah, qué bueno, y ya tendremos la oportunidad de hablarle. Entonces, hermanos míos, la gente nos está observando porque ellos quieren ver una diferencia, ¿no? Ellos quieren ver algo distinto en nuestra vida. Entonces, ser parte de una iglesia local es una, hermano, les voy a aclarar esta frase, gran responsabilidad delante de Dios. Primeramente porque Dios ordena, pero ya vamos a ver. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Alguno sabe el término? ¿Me puede ayudar y recordar para darles la oportunidad de que me compartan? La palabra iglesia viene de una palabra griega llamada eclesia, que significa ¿qué? ¿Quién sabe? Los que están en Zoom pueden decir. ¿Qué significa la palabra iglesia? Los llamados a salir.
Muy bien, Héctor. Los llamados a salir, ¿a dónde, Héctor? ¿Salir para dónde? A salir del mundo. A salir del mundo. En realidad eso es lo que significa, sí, Héctor. Los llamados, una asamblea, una convocatoria, los llamados a salir aparte. Esa es la otra palabra que fue. Aparte del mundo, ¿no? Eso es lo que es la raíz del significado de iglesia, no es un edificio. Cuando se habla de iglesia, la raíz significa asamblea o convocatoria y no habla de un edificio, una casa. ¿Habla de qué? Cuando hablamos de iglesia, habla de personas. Muy bien, Virgilio, personas. Entonces, bien, muy bien, hermanos. Cuando le preguntamos a la gente a cuál iglesia asiste, ellos se refieren a un edificio, porque tienen en su mentalidad un edificio. Muy bien, Romanos 16:5, un hermano que me lea Romanos 16:5. Pablo se está refiriendo a alguien en particular, ¿en dónde? Romanos 16:5. Pueden abrir el micrófono y decir, Romanos 10. Pablo le estaba hablándole no voy a hablar porque si hablo más digo la respuesta. Pablo se estaba refiriendo a quiénes en Romanos 16:5. ¿Quién va a hablar, perdón? ¿Luz Marina? Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, Luz Marina, muchas gracias. ¿Pablo se estaba refiriendo a qué? ¿A un edificio? ¿O se estaba refiriendo a qué? ¿A una casa? ¿O se estaba refiriendo a qué? A las personas. Dice, saluden o saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí? A la iglesia de su casa. Hermano Gato ya va saliendo. Los alumnos mírenme acá. Hermana Marta, mírenme acá, por favor. No se me desconcentre. Muy bien, la hermana Marta. Entonces dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere entonces a un cuerpo de creyentes. Entonces, hermanos, miren, pertenecer a la iglesia o ser parte de los cristianos en entonces era motivo de posible muerte. Convertirse de manera falsa también podía traer la muerte al nuevo convertido. Era muy delicado. Eso no pasa hoy día. Por eso en estos tiempos y por causa de tantas divisiones, las divisiones que existen y las falsas enseñanzas sobre este tema, hermanos, hay confusión. Entonces, sobre lo que significa ser parte de una asamblea local en su aspecto práctico. Muy bien, hermano. Entonces ya vimos algunas razones por las cuales las personas o los cristianos, llamémoslo así, asisten a la iglesia. Quiero que se saque de su mente este pensamiento, ¿no? Ya lo mencioné, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar de beneficencia o de voluntariado, la iglesia no es un lugar donde tratamos solamente asuntos religiosos, la iglesia no es un proveedor de servicios donde el cliente tiene autoridad, como es poner el eslogan, le arreglamos su problema espiritual en 60 minutos. No, señores, la iglesia no es un lugar donde yo puedo ir o no ir. Esta frase la quiero resaltar porque tiene que ver con el tema. La iglesia o el lugar, la asamblea, el edificio, o congregarnos, o cuando hablamos como edificio, no es un lugar donde yo pueda ir o no ir, y que si no lo hago, va o no a afectar mi vida cristiana. Algunos de ustedes han vivido así por años, han pensado que venir a la iglesia no les va a afectar, que no venir a la iglesia tampoco les va a afectar. Entonces los podemos ver que existen para escuchar la palabra, pero no se identifican realmente como parte específica de esta iglesia. En realidad hay muchos de ustedes que han sido por años visitantes, no miembros. Eso lo tenemos que clarificar. Bueno, no digo tanto acá, pero lo he visto más en otros lados, ¿no? Son muchos los visitantes. Vienen, ¿verdad? Asisten, se desaparecen un mes, 2 meses y vuelven otra vez. Y esperan cuando vuelven ¿qué? Que se les dé la cena, que se les reciba, quieren pasar a dirigir, a enseñar. Hermanos, eso va a cambiar o se va obviamente a exigir en cuanto a este tema o a tener cuidado aún más todavía sobre ese asunto, ¿no? Entonces, si un hermano que es miembro de la iglesia se somete al ser miembro de la iglesia también a ser exhortado, a ser disciplinado, se somete también a que si usted se pierde por 2 meses uno pueda ir y decirle, hermano, ¿qué pasó? Y algunos se ofenden o se indisponen porque uno les pregunta, ¿qué pasó, hermano, que no lo vimos?
No hemos podido contar, porque vamos a ver a través del tema en este proceso, lo que significa ser parte de la iglesia local, que tengo que, o sea, mi responsabilidad en ese aspecto al ser miembro. Entonces, no es solamente asistir, ¿no? Muchos piensan que pueden ser cristianos desvinculados de la iglesia. Tomar la cena incluso, hay que tener mucho cuidado y eso también lo vamos a cuidar aún más todavía. Bautizarse sin ser miembro específico de una iglesia, porque no tienen claro, hermano, en verdad. Viven de cualquier manera y aún así venir el domingo, porque como no tienen un concepto claro de iglesia, no tienen compromiso. Entonces la iglesia, el lugar donde nos congregamos como iglesia, voy a usar ese término más seguido, como iglesia en un edificio, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver también con un testimonio, tiene que ver también con una obediencia, compromiso, testimonio del Señor. Aquí es donde usted es edificado, no es por YouTube, hermano, y por Zoom lo hacemos por las circunstancias, pero estamos pensando y orando, hermano, en suspender ya Zoom. El que vino y pudo venir, gloria a Dios, y el que no, pues, hermano, lo lamentamos. Lo hacemos por los que están en verdad lejos. Ellos tienen y merecen respeto de ser edificados, pero, hermano, muchas veces los que están más cerca se les hace fácil conectarse, ¿no? Y puede ser porque llegan cansados. Hay factores, hermano, no quiero que me malinterpreten, por favor. No quiero que me tomen a mal mis palabras. Hay factores, cansancio, ¿no? Llegan tarde, por ejemplo, Virgilio, que llega del trabajo directamente. Mira, hoy tenemos a Virgilio acá. A veces Virgilio no puede venir a la reunión porque llega tarde. ¿Perdón? Elenita también, exacto. Elena llega de un día duro de trabajo y llega cansada y quiere llegar a su casa. Pues para eso está Zoom. Pero los queremos ver también en Zoom, hermanos. También, no que lleguen cansados ni por un lado. Esa es la idea, ¿no? Congregarnos aquí o por Zoom cumple también el propósito, pero la idea es que estemos todos aquí unánimes también para practicar algo que como iglesia se nos pide, que es que cuando hablamos de reunirnos como iglesia, una comunión, y también ¿qué hacemos hoy? Orar y ser edificados, claro, Virgilio, orar juntos. Mire, el jueves pasado, no hubo oración, hermano, no hubo oración. Solo oró un hermano, creo. Y no sé los demás qué pasó, no sé realmente. Y es triste, pero aquí estamos orando, mis queridos hermanos, para estar unánimes ahí cerca los unos a los otros. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de ver en estos 2 minuticos y termino ya la frase. Estas ideas falsas de que es un club social, de que puede ir o no ir, de que es una iglesia o es un lugar donde solo se hablan asuntos religiosos, trascendentales, pero nada tiene que ver conmigo, es un lugar donde en realidad no me afecta si voy o no voy, eso muchos lo piensan así. Entonces, estas ideas falsas, mis hermanos, traen problemas a la práctica que como iglesia debemos dar. Esa falta de compromiso, de entendimiento, está muy arraigada en el corazón de los creyentes hoy día, de muchos cristianos, de muchos creyentes. Dejan de asistir a la reunión sin ningún problema. Toman decisiones importantes. Miren, y ahorita cuando entremos a ese tema yo les voy a pedir mucha sabiduría, hermanos, porque tiene que ver un tema donde la iglesia, el Señor le dio una autoridad que Él dijo respetará en los cielos. ¿Sabían eso, hermanos? Como iglesia, si tomamos una decisión, Dios la va a respaldar en los cielos, y lo dice aquí en la palabra, y ya se los mostraré cuando llegamos allá. Tiene que ver, por ejemplo, con Mateo 18, ¿no? Todo lo que atéis aquí será atado allá, todo lo que desatemos acá será desatado allá. Pero ¿qué significa eso? Vamos a ver ese término. Por ejemplo, en la cuestión de la disciplina tiene que ver con eso. Entonces, cuando la iglesia se reúne como iglesia, los creyentes miembros identificados, no el visitante, ¿no? El visitante no puede tomar decisiones en asuntos importantísimos de nuestra asamblea. Simplemente, muchas gracias, puede salir. Y los hermanos, próximamente vamos a reunir a los hermanos más antiguos de la iglesia para comunicarles de una decisión importante de liderazgo y una acción que se va a tomar. Pero hermanos, estén orando, porque cuando lleguemos a ese tema, hermanos míos, tenemos que tener la sabiduría de entenderlo. Algunos, por ejemplo, toman decisiones importantes en su vida, por ejemplo, casarse, un ejemplo, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cosas, pero no consultan, simplemente, y no le digo que tengan por obligación que hacerlo, pero es que la iglesia, como iglesia, el cuerpo local está también para recibir esa información. ¿Para qué? ¿Para chisme?
Ah, porque es que el hermano necesita que le cuenten porque si no, no es el... No, hermanos, ¿para qué? Para orar. Y también para la ayuda mutua, para hacer el seguimiento, ¿sí? Muchos en verdad se van, por ejemplo, se desaparecen un tiempo y después llaman, hermano, ¿puede orar por mí que es una situación? Hermano, estoy enfermo, ¿puede venir a visitarme? Yo me siento más inclinado a visitar de corazón a los que son miembros activos de la congregación antes que a uno que se desaparece. Pero eso no me excluye de aplicar o de vivir la hospitalidad y la misericordia cristiana, ¿no? Pero nuestra primera tarea, hermanos, es aquí con ustedes. Por eso, ya vamos a terminar acá, tenemos todos la responsabilidad de que como miembros de la iglesia terminemos con 1 Corintios 12, 21 al 26. Y un hermano allá en Zoom que lo lea fuerte y claro. Y aquí trazo mi línea porque aquí vamos a parar. Espero me estén entendiendo los principios y estén comprendiendo lo que les acabé de decir, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad. 1 Corintios 12, 21 al 26. Un hermano en Zoom, hermana, puede leer una hermana también, no pasa nada, hermanos, que eso yo delego esa responsabilidad. Primera de Corintios 12, del 21 al 26. Sí, hermano Nelson, siga. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro se recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, este verso es importante que lo tengan ustedes anotados, hermanos. Ahí se resalta mucho la cuestión de cómo necesitamos los unos a los otros, y como dice aquí, se resalta, por ejemplo, todos los miembros se duelen, todos los miembros con él se goza, dice todos los miembros del cuerpo que parecen débiles, en realidad son los más necesarios. No le puedo decir a una parte no te necesito, ¿no? Y la otra sí te necesito, ¿no? Yo lo tenía aquí en mi versión Nueva Traducción Viviente. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Creo que lo leí fue más bien el verso 26. Pensé que lo tenía en mi nueva versión. Bueno, hermanos, vamos a parar acá el estudio sobre membresía. Ahí me queda todavía para 2 clases más, pero es que voy despacio porque hay términos que necesito que ustedes tengan en sus corazones para pasar al siguiente tema, ¿verdad? Porque el siguiente tema en cuanto a la membresía o en cuanto del tema de la iglesia local tiene que ver en realidad con el liderazgo, la congregación de Dios y sus pastores. ¿Por qué al ser miembro de una congregación, miembro oficial, reconocido? Para eso se necesita ser bautizado, necesita que usted se someta, y uso el término con todo el amor y respeto, y reconozca la autoridad de los varones que el Señor ha puesto adelante para guiar a la congregación bajo ciertas condiciones, y eso lo vamos a ver cuando llegue el momento. Entonces vamos a parar acá, hermanitos, y espero que estén orando sobre este tema, estén tomando sus notas y estén pensando en la responsabilidad que ustedes y todos tenemos de ser parte ahora de una iglesia local, ¿verdad? Que se manifiesta o que tiene su nombre de una iglesia universal. Se muestra a través de grupos locales, asambleas locales, congregaciones locales, localidades locales, llamados apartes localmente, como dijo el hermano Héctor aquí presente. Muy bien, hermanos, entonces Dios les bendiga. Perdonen las interrupciones por ahí con la vecina, que yo le hacía señas y ella no entiende de que no estamos en reunión, y por ahí algún problema con algo afuera. Hermanos míos, entonces vamos a dejar acá.
Vamos a orar y pidámosle al Señor que en verdad siga dándonos sabiduría y no que nos dé obediencia. Esa obediencia viene de nosotros, sino que nos dé el querer como el hacer y nosotros obedecemos de acuerdo a esto.